Para lograr la mejor aplicación de las facultades contenidas en la ley, el Instituto recibirá las promociones o solicitudes que los particulares presenten por escrito, sin perjuicio de que dichos documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos, magneto-ópticos o de cualquier otra naturaleza, empleando los medios de identificación correspondientes. El uso de los medios de comunicación es optativo para los interesados, pero al momento de hacer uso de los mismos, en una promoción debe continuar en esa forma la presentación de cualquier tipo de documento que se relacione con su petición. Los documentos que se presenten a través de los medios señalados pueden producir los mismos efectos legales que los documentos firmados de manera autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorguen a ellos. La clave de identificación personal correspondiente a los registros efectuados en el expediente clínico produce los mismos efectos legales que señala la ley. Al recibir una promoción o solicitud, el Instituto dará por acreditada la identidad o existencia del promovente y, en su caso, las facultades de su representante, siempre y cuando la documentación requerida para ese fin corresponda con la que se hubiere presentado por el particular para la obtención de su certificado de firma electrónica, por lo que debe de abstenerse en su caso de solicitar dicha documentación como requisito en un procedimiento administrativo de que se trate. El IMSS puede efectuar notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerir o solicitar informes o documentación y emitir resoluciones a través de medios de comunicación electrónica, siempre que los particulares manifiesten previamente y en forma expresa su conformidad de recibir las actuaciones respecto de cada promoción o solicitud que realicen. Las cuotas, capitales constitutivos, su actualización y recargos, así como multas impuestas en los términos legales y los gastos realizados por el IMSS, por inscripciones improcedentes y los que tengan derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tendrán el carácter de créditos fiscales. Es importante mencionar que en casos de concurso y otros procedimientos coactivos en los que se discuta la prelación de créditos, los del Instituto serán preferentes a cualquier otro. Los créditos del IMSS se cobrarán solo después de los créditos de alimentos, de salarios y sueldos devengados, en el último año de indemnizaciones a los trabajadores que gocen de preferencia, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Se considera que existe sustitución de patrón cuando exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión por cualquier título de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presume en todos los casos. Y también en el caso en que los socios o accionistas del patrón sustituido sean mayoritariamente los mismos del patrón sustituto, tratándose del mismo giro mercantil.
En los casos de sustitución patronal, el sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de la ley, nacidas antes de la fecha en que se avise al IMSS por escrito la sustitución y hasta por el término de 6 meses, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón. Al recibir el aviso de sustitución, el instituto debe comunicar al patrón sustituto las obligaciones que adquiere conforme a la ley e igualmente debe dentro del plazo de 6 meses notificar al nuevo patrón el estado de adeudo del sustituido. Cuando los trabajadores de una empresa reciban los bienes de esta en pago de prestaciones de carácter contractual por resolución judicial, en términos de lo establecido por el Código Obrero, y directamente se encarguen de su operación, no se considerará como sustitución patronal para los efectos legales. El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de créditos fiscales que no sean cubiertos oportunamente al IMSS se aplicará con sujeción a las normas del Código Administrativo y todas las disposiciones aplicables a través de las unidades administrativas facultadas para ese efecto. La enajenación de bienes que el instituto se adjudique con motivo de la aplicación de procedimientos administrativos de ejecución debe realizarse necesariamente en subasta pública o por adjudicación directa, en los términos y condiciones que señale su reglamento, publicándose en el Diario Oficial de la Federación. Tratándose de valores de renta fija o variable, estos deberán de enajenarse conforme a los lineamientos que al efecto emita su Consejo Técnico. Las sumas obtenidas respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de acuerdo a lo señalado por la ley, deben ser puestas a disposición de la administradora de fondos para el retiro, que lleve la cuenta individual del trabajador de que se trate. Esto, a más tardar, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su cobro efectivo. En caso de no efectuarlo, se causarán recargos y actualizaciones a cargo del Instituto o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor del trabajador. Tratándose de acuerdos relativos a la concesión, rechazo o modificación de una pensión, deben de exponerse los motivos y preceptos legales en que se funden, y además, expresar la cuantía de tal prestación, el método de cálculo empleado para determinarla y, en su caso, la fecha a partir de la cual tendrá vigencia. En ese oficio donde se comunique el acuerdo relativo, se hará saber al interesado el término en que puede impugnarlo a través del recurso de inconformidad. Si una pensión u otra prestación en dinero se ha concedido por error que afecte a su cuantía o a sus condiciones, la modificación que se haga entrará en vigor si la modificación es en favor del asegurado beneficiario desde la fecha de la vigencia de la prestación, si el error se debió al instituto o a la AFORE que administre la cuenta individual del trabajador o a la aseguradora respectiva, o desde la fecha en que se dicte el acuerdo de modificación, si el error se debió a datos falsos suministrados por el interesado. También si la modificación es en perjuicio del asegurado beneficiario, desde la fecha en que se dicte el acuerdo de modificación, si el error se debió al instituto o a la AFORE, que administre la cuenta individual del trabajador o a la aseguradora respectiva. Desde la fecha de la vigencia de la prestación, si se comprueba que el interesado proporcionó al instituto informaciones o datos falsos. En este caso,
se reintegrarán al instituto las cantidades que hubiese pagado en exceso con motivo del error. ¿Sabes cuáles son los medios de defensa que establece la Ley del Seguro Social? Si los patrones o demás sujetos obligados, así como asegurados o sus beneficiarios, consideran impugnable algún acto definitivo del instituto, pueden recurrirlo a través del recurso de inconformidad. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del IMSS que no hubiesen sido impugnadas en la forma y términos señaladas en la ley se entenderán consentidas. Las controversias entre asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre prestaciones que la ley otorga deben tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral. Y aquellas que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados se deberán tramitar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los derechohabientes pueden interponer ante el IMSS quejas administrativas, las que tendrán la finalidad de conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos u omisiones del personal institucional vinculados con la prestación de servicios médicos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo impugnable a través del mencionado recurso de inconformidad. El procedimiento administrativo de queja debe agotarse previamente al conocimiento que deba tener otro órgano o autoridad jurisdiccional de algún procedimiento administrativo, recurso o instancia. La resolución de la queja se hará en los términos que establezca el instructivo respectivo. La facultad del IMSS para fijar en cantidad líquida los créditos a su favor se extingue en el término de 5 años y no está sujeto a interrupción, contado a partir de la fecha de la presentación por el patrón o por cualquier otro sujeto obligado, del aviso o liquidación o de aquella que el propio instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. Este plazo de caducidad solo puede suspenderse cuando se interponga el recurso de inconformidad o juicio propiamente hablando. La obligación de enterar las cuotas y los capitales constitutivos prescribe a los 5 años de la fecha de su exigibilidad. La prescripción debe regirse en cuanto a su consumación e interrupción por las disposiciones que establece el Código Fiscal de la Federación. Las cuotas enteradas sin justificación legal serán devueltas por el Instituto con su respectiva actualización desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquel en que la devolución se encuentra a disposición del contribuyente, siempre y cuando sean reclamadas dentro de los 5 años siguientes a la fecha del entero correspondiente, excepto aquellas que provengan del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por lo que respecta a las otras ramas de aseguramiento, el instituto puede descontar el costo de las prestaciones que hubiera otorgado. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones en dinero respecto a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y guarderías y prestaciones sociales, prescribirá en 1 año, de acuerdo con lo siguiente. Cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo,
los subsidios por incapacidad para el trabajo por enfermedad no profesional y maternidad, las ayudas para gastos de funeral y los finiquitos que establezca la ley. Todos los subsidios por incapacidad para trabajar, derivada de un riesgo de trabajo, prescriben en 2 años a partir del día en que se hubiera generado el derecho a su percepción. Se considera inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos legales para gozar de las prestaciones correspondientes. Si antes de cumplir con los requisitos relativos al número de cotizaciones o edad, se termina la relación laboral, el asegurado no habrá adquirido el derecho a recibir la pensión. El derecho de un trabajador o pensionado, y en su caso sus beneficiarios para recibir los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prescribirá a favor del instituto a los 10 años de que sean exigibles. Cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial prescribirá en favor del IMSS en un año calendario. Todos los servidores públicos del instituto se encuentran obligados a observar en el cumplimiento de sus obligaciones los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez y calidad en la prestación de los servicios y en la atención a los derechohabientes, encontrándose sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que pueden incurrir como encargados de un servicio público. El incumplimiento de esas obligaciones administrativas, que en su caso correspondan, serán sancionadas en los términos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Si los patrones o demás sujetos obligados realizan actos u omisiones que impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales, serán sancionados con multas del 40 al 100% del concepto omitido. Las siguientes conductas se consideran infracciones a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, por actos u omisiones del patrón o sujeto obligado. No registrarse ante el instituto o hacerlo fuera del plazo establecido en la ley. No inscribir a sus trabajadores ante el instituto o hacerlo en forma extemporánea. No comunicar o hacer extemporáneamente las modificaciones al salario base de cotización de sus trabajadores, o no determinar o determinar en forma extemporánea las cuotas obrero-patronales legalmente a su cargo. No informar al trabajador o al sindicato de las aportaciones realizadas a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Presentar al IMSS avisos afiliatorios, formularios, comprobantes de afiliación, registros de obras o cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales con datos falsos, salvo aquellos que por su naturaleza no sean de su responsabilidad. También no llevar los registros de nóminas o listas de raya en los términos señalados en la ley y el reglamento para el pago de cuotas del Seguro Social. No entregar a sus trabajadores la constancia semanal o quincenal de los días laborados, en caso de encontrarse obligado a ello, así como no proporcionar, cuando el IMSS se lo requiera, los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, o hacerlo con documentación alterada o falsa.
Obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita persona, las inspecciones o visitas domiciliarias y el procedimiento administrativo de ejecución que ordene el Instituto. También no cooperar con el Instituto en la realización de estudios e investigaciones para determinar factores causales y medidas preventivas de riesgos de trabajo, en proporcionar datos e informes que permitan la elaboración de estadísticas de ocurrencias y en difundir, en el ámbito de sus empresas, las normas sobre prevención de riesgos de trabajo. No dar aviso al Instituto de los riesgos de trabajo, ocultar su ocurrencia en las instalaciones o fuera de ellas, en el desarrollo de sus actividades, también por no llevar los registros de los riesgos de trabajo o no mantenerlos actualizados, no conservar los documentos que estén siendo revisados durante una visita domiciliaria o los bienes muebles en los que se dejen depositados los mismos como consecuencia de su aseguramiento. Alterar, desprender o destruir por sí o por interpósita persona los documentos, sellos o marcas colocados por visitadores del Instituto con el fin de asegurar la contabilidad en los sistemas, libros, registros y todos los documentos que la integren, así como en los equipos muebles u oficinas en que se encuentre depositada la contabilidad y se hayan dejado en depósito como consecuencia del aseguramiento derivado de una visita domiciliaria. Por no presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la prima de seguros de riesgos de trabajo, o hacerlo en forma extemporánea, con datos falsos o incompletos, en relación con el periodo y plazo señalados en el reglamento, no se impondrá multa a los patrones por la no presentación de los formularios de determinación de la prima del seguro mencionado, cuando ésta resulte igual a la del ejercicio anterior. No dar aviso al Instituto o hacerlo extemporáneamente del cambio de domicilio de una empresa o establecimiento. También por no retener las cuotas a cargo de sus trabajadores, cuando así le corresponda legalmente, o habiéndolas retenido, no las entere al Instituto. No comunicar al IMSS por escrito sobre el estallamiento de huelga o terminación de la misma, la suspensión, cambio o término de actividades, la clausura, el cambio de nombre o razón social, así como la fusión o escisión. También por omitir o presentar extemporáneamente el dictamen por contador público autorizado cuando se haya ejercitado dicha opción y no cumplir o hacerlo extemporáneamente con la obligación de dictaminar por contador público autorizado sus aportaciones ante el Instituto. Notificar en forma extemporánea o hacerlo con datos falsos o incompletos, o bien omitir notificar al Instituto en los términos de su reglamento el domicilio de cada una de las obras o fase de obra que realicen los patrones, que esporádica o permanentemente se dediquen a la industria de la construcción, así como no presentar la información que se les requiera. La ley establece que no se podrán imponer multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones patronales fuera de los plazos legales, o bien cuando se haya incurrido en infracción por caso fortuito o fuerza mayor. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en los siguientes casos: cuando las omisiones sean descubiertas por el IMSS. También cuando la omisión haya sido corregida por el patrón después de que el Instituto hubiere notificado una orden de visita domiciliaria o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por él, tendiente a la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. Y también por la omisión que haya sido corregida por el patrón
con posterioridad a los 15 días siguientes a la presentación del dictamen por contador público autorizado ante el Instituto, respecto de actos u omisiones en que hubiera incurrido y se observen en el dictamen. El IMSS tiene la facultad de dejar sin efectos las multas impuestas por infracción a las disposiciones de la ley y sus reglamentos, cuando a su juicio, con la sola exhibición documental por los interesados, se acredite que no incurrió en alguna infracción. La solicitud de dejar sin efectos las multas en los términos señalados no constituye instancia y las resoluciones que dicte el IMSS al respecto no pueden ser impugnadas por los medios de defensa establecidos en la ley. La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se solicita y se garantiza el interés del instituto, y solo procederá a la condonación de multas que hayan quedado firmes siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación. La ley establece que para proceder penalmente por los delitos previstos, será necesario que previamente el instituto formule querella, independientemente del estado en el que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado. Si en el delito, el daño o perjuicio o beneficio indebido es cuantificable, el instituto hará la cuantificación correspondiente en la propia querella y la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria. Comete el delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social, el patrón o su representante y cualquier sujeto obligado que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omitan total o parcialmente el pago de las cuotas obrero-patronales o obtengan un beneficio indebido con perjuicio al instituto o a los trabajadores. La omisión total o parcial del pago por concepto de cuotas obrero-patronales indistintamente comprenderá los pagos por cuotas obrero-patronales o definitivos por las cuotas o capitales constitutivos en los términos de las disposiciones aplicables. El delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social será calificado cuando los patrones o sus representantes y demás sujetos obligados a sabiendas omitan el entero de las cuotas obreras retenidas a los trabajadores en los términos y condiciones señaladas en la ley. Cuando el delito sea calificado, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social a toda aquella persona que a sabiendas altere los programas informáticos autorizados por el IMSS, manifieste datos falsos para obtener del instituto la devolución de cuotas obrero-patronales que no le correspondan, se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, o simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio al instituto. También para aquellos que no formulen los avisos de inscripción o proporcionen al IMSS datos falsos, evadiendo el pago o reduciendo el importe de las cuotas obrero-patronales, en perjuicio del instituto o de los trabajadores, en un porcentaje de 25% o más de la obligación fiscal, o bien obtengan un beneficio indebido y no comuniquen al IMSS la suspensión o término de actividades, clausura, cambio de razón social, modificación de salario, actividad, domicilio,
sustitución patronal, fusión o cualquier otra circunstancia que afecte su registro ante el instituto y proporcionar al IMSS información falsa respecto de las obligaciones a su cargo en los términos de ley. Es sancionable la conducta del depositario o interventor designado por el instituto que disponga para sí o para otro del bien depositado, sus productos o garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido. Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los ponga a disposición del IMSS. Es penalmente reprochable la conducta orientada a registrar las operaciones contables y fiscales en 2 o más libros, o en 2 o más sistemas de contabilidad, o en 2 o más medios diversos a los anteriores con diferentes contenidos, así como el ocultamiento, alteración o destrucción parcial o total de los sistemas y registros contables o cualquier otro medio, así como la documentación relativa a los asientos respectivos que conforme a la ley se encuentren obligados a llevar los patrones. Se considera fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener, así como propiciar su obtención de los seguros, prestaciones y servicios que la ley establece, sin contar con el carácter de derechohabiente, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea por simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto ilícito. Los servidores públicos también incurren en responsabilidad penal cuando ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. También al servidor público que amenazare de cualquier modo a un patrón o a cualquier sujeto obligado con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción una querella al Ministerio Público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de los delitos previstos en la ley. Igualmente, si un servidor público en ejercicio de sus funciones comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito sancionado en la ley, no se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna cuota obrero-patronal u obtenido un beneficio indebido, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualizaciones, antes de que la autoridad del instituto descubra la omisión, el perjuicio o el beneficio indebido, mediante requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones en materia de cuotas obrero-patronales. La acción penal en los delitos previstos en la ley prescribe en 3 años contados a partir del día en que el IMSS tenga conocimiento del delito y del probable responsable, y si no tiene conocimiento en 5 años, que se computará a partir de la fecha de la comisión del delito.